Nombres de Dios, clase 2, audio 3. Muy bien, vamos a introducirnos entonces directamente a el listado de los nombres de Dios y poco a poco iremos definiendo cada uno, estudiando sus implicancias y en qué contexto fueron nombrados por primera vez y demás. Ustedes podrán ver en el apunte que en esta lista nosotros tenemos un puñado de nombres. Digo esto porque podemos encontrar muchos más, tal vez. Pero bueno, estos 15 referencias que tenemos acá son las principales, o son las que más se destacan. A su vez, a esta lista la podemos dividir en dos grandes categorías, si la podemos llamar de esa forma. La primera categoría, que es la que contiene 3 nombres solamente, es la categoría de nombres primarios. Y la segunda división principal o segunda categoría la podemos llamar la de los nombres compuestos. La de los nombres primarios está compuesta de 3 nombres, los nombres principales, como más sobresalientes, que son Elohim, Jehová y Adonai. O dicho de otra forma, Elohim, traducido a nuestro idioma, es Dios. Así aparece en nuestro texto bíblico. Elohim, Dios, Jehová, y Adonai, que sería Señor. Dios, Jehová y Señor. Esos 3 son los 3 nombres primarios. Los otros 12 nombres que tenemos abajo son nombres compuestos, que a su vez podemos subdividirlos en 2, a la categoría de nombres compuestos. Nombres compuestos porque tienen más de una sílaba o porque tienen 2 nombres en uno. Es como una especie de título que se conforma ahí. Esa categoría de los nombres compuestos la podemos subdividir en 2. La de los nombres compuestos que contienen el prefijo el, que sería una referencia a Dios, en el sentido de Elohim, como el Elión, el Roy y el Shaddai. Y la otra categoría de nombres compuestos son aquellos nombres que contienen el nombre primario Jehová, además del otro adjetivo, por ejemplo, Jehová Jireh o Jehová Sabaoth, y así sucesivamente. Entonces ahí más o menos un pantallazo de la lista de los nombres de Dios. Vamos a los nombres primarios y hoy vamos solamente a tocar el primero, que es el nombre primario Elohim, o como aparece en nuestras Biblias, Dios. El uso de Elohim o de él aparece 250 veces. Estamos haciendo referencia solamente al prefijo él. Elohim está compuesto, recordemos que una cosa, hacemos un pequeño paréntesis acá breve, debemos recordar que los nombres de Dios y todo este estudio que nosotros estamos tratando de hacer, todo esto está atravesado por el idioma original en el que fueron escritos. Así que nosotros tenemos que respetar eso y también tratar de adecuar nuestras explicaciones y medir lo que hacemos siempre dentro de los límites que permite nuestro conocimiento superficial, por cierto, del idioma hebreo y de cómo lo podemos traducir. Entonces, Elohim, obviamente está dicho como suena en hebreo. Está compuesto por el prefijo el. Este solo, por su cuenta, aparece 250 veces. También en su variante Elá o Ela aparece 60 veces. Y en su otra variante, que es en plural Elohim, aparece más de 2500 veces, siendo por supuesto la más frecuente, para ser más exactos, 2570. ¿Sí? Entonces tiene el, Elá y Elohim. Como dijimos, él aparece 250 veces o más de 200 veces en el Antiguo Testamento
incluyendo cuando aparece en sus formas compuestas, como el Elión, el Shaddai y demás que dijimos antes. Este nombre semítico es genérico para Dios, para referirse a Dios, y es utilizado por otras culturas también para referirse a sus deidades. Debemos estar atentos a eso a la hora de contabilizar las veces que aparece y a quién se está refiriendo. Inclusive él se emplea en nombres propios, compuestos, como vimos antes en la primera clase. Por ejemplo, aparecen nombres compuestos como Israel, el que lucha con Dios, o Betel, casa de Dios, Eliseo, Dios de salvación, y así. Hemos visto otros nombres, como Elías, o Natanael, etc. ¿Sí? Elohim, entonces, es la variante que más aparece, como dijimos antes, 2570 veces aparece en el Antiguo Testamento esta referencia, y de las 2570 veces que aparece, 2310 veces es el nombre que se le da a Dios, al Dios vivo verdadero. ¿Se entiende? ¿Dónde se encuentra Elohim utilizado por primera vez en la Biblia? En el primer versículo de la Biblia, justamente. Es muy interesante. Elohim también se emplea, como dijimos antes, para referirse a los dioses falsos e incluso también a jueces humanos. Eso está en Salmo 82, 6 al 7, Juan 10, 34 y otros más. Uno de los ejemplos que podemos encontrar que nos habla de el uso de Elohim para referirse entonces a dioses falsos o incluso a personas está en Éxodo 12:12. El contexto allí es la ejecución de las 10 plagas sobre Egipto, para la liberación del pueblo de Dios. Y ahí vemos que Dios dice en Éxodo 12:12, estamos ahí, y ejecutaré, dice, mis juicios en todos los dioses de Egipto. Otro ejemplo encontramos en Génesis 35:2, donde dice allí Jacob a su familia, que estaban escondiendo algunos ídolos, les dice, desháganse de todos los dioses extraños. Los dioses extraños. Ahí también la palabra es Elohim. Así que se utiliza también, como dije antes, para referirse a otros dioses paganos. Algo similar, por último, destacamos que sucede cuando Jesús en Juan 10:34, en una argumentación, en una de las respuestas, en uno de esos debates que él sostiene con los religiosos de esa época, él dice en Juan 10:34, ¿y acaso, respondió Jesús, no está escrito en su ley, yo he dicho que ustedes son dioses? Él está citando a Salmo 82:6, donde dice ese salmo, yo les he dicho, ustedes son dioses, todos ustedes son hijos del Altísimo. Bueno, todas esas expresiones, esas apariciones son ejemplos bíblicos de el uso de Elohim para referirse a personas o dioses paganos. Como dije antes, de las 2570 veces que aparece, en 2310 es para referirse al nombre del Dios vivo y verdadero. Bien, ¿cuál es entonces? Vamos a adentrarnos un poquito más en el significado. El significado de Elohim es el fuerte, el líder poderoso. Esas características sobresalen cuando estudiamos este nombre y lo leemos en todas sus apariciones. Un Dios fuerte, un líder poderoso, una deidad suprema que es fiel a todos sus pactos. Un Dios fiel y digno de ser reverenciado y temido por lo que Él es. Más o menos ese es el panorama, esas son las características que revisten a este nombre primario de Dios, de Elohim. Ahora, debemos destacar algo que no es menor. Elohim, la palabra hebrea Elohim, tiene la terminación im, ese sufijo, indica que la palabra se encuentra en plural. Esa palabra Elohim aparece, por ejemplo, en Génesis solamente 35 veces, que es una gran cantidad de veces. Aparece allí 35 veces, y si leemos Génesis 1, 26 a 27 vamos a entender también esto que dijimos antes del tema del plural. Dice Dios en Génesis 1, 26, y dijo Dios,
hagamos al hombre a nuestra imagen, hagamos nuestra, fíjense, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre los ganados, sobre toda la tierra y todo reptil, etcétera, etcétera. Bien, allí vemos uno de los tantos ejemplos donde Elohim aparece en plural. Esta explicación, mejor dicho, la explicación de esto, ha tenido algunas variantes o ha tenido diferentes abordajes. No faltaron quienes dijeron que este plural es un plural politeísta, es decir, que la palabra tenía un sentido politeísta original. Así que cuando decimos politeísmo o politeísta, estamos diciendo que estamos haciendo referencia a varios dioses y no a uno. Y eso ya empieza a hacernos ruido y a lesionar la teología, tal cual la conocemos, o la sana doctrina. Uno de los argumentos para sostener esto, aparte del plural propiamente dicho, es decir que también después este plural de Elohim después adquirió un sentido singular con el tiempo, con la cultura hebrea o el judaísmo, etcétera. Sin embargo, esto no se puede sostener, además de que va en contra de lo que enseña el resto de la palabra de Dios. Además de eso, el monoteísmo, tal cual lo conocemos bíblicamente, el monoteísmo del Antiguo Testamento, fue revelado, ¿sí? No fue algo que se derivó del politeísmo inicial. Fue revelado por parte de Dios. Es algo que Dios reveló. Deuteronomio 6:4, por ejemplo, dice, Jehová uno es. Bien, entonces no es un plural politeísta el de Elohim, ¿sí? Tal vez las mejores dos explicaciones que podemos encontrar para este plural de Elohim, son las dos que voy a mencionar a continuación. La primera es que es un plural trinitario, es decir, el Dios triuno o el Dios trino se ve en este nombre, o al menos se sugiere en el uso de esta forma de plural. Obviamente, para llegar a esta conclusión necesitamos leer la revelación del Nuevo Testamento retrospectivamente, es decir, hacia atrás, hacia el Antiguo, algo que las personas en ese momento no podían hacer. Los que invocaban el nombre de Dios en esas instancias, en ese momento. Bien, el plural puede que permita la revelación subsecuente de la Trinidad, pero esto es muy diferente de decir que el plural indica la Trinidad. Estamos diciendo que las personas en ese momento de la historia, cuando invocaban ese nombre de Dios y lo conocían por ese nombre, ellos no conocían la doctrina de la Trinidad o las verdades relacionadas a la Trinidad, que ya para nosotros son un misterio y no es fácil. Ellos menos todavía, quizá. Entonces la explicación de que es un plural trinitario tal vez no agota la explicación de por qué Elohim está en plural y por qué aparece de esa manera, aunque tiene bastante sentido, debemos reconocerlo, ¿sí? Otra explicación que tiene más fuerza es que es un plural de supremacía o un plural de intensidad, que eso sí es parte de la literatura antigua o hebrea. Esto lo confirma o tiene respaldo en el sentido o el hecho de que el sustantivo se usa siempre, este sustantivo de Elohim en plural, se usa siempre con formas verbales y adjetivos y pronombres en singular. Hay una particularidad que estoy diciendo ahora. Elohim está en plural, el sustantivo, pero se usa con verbos, adjetivos y pronombres en singular. Esto es llamativo. Así que este plural de majestad, de intensidad, denota la grandeza y supremacía ilimitada de Dios. Entonces podemos concluir que el uso del plural puede implicar, incluso considerándolo como plural de intensidad, como plural de supremacía, que la palabra en singular no es lo suficientemente completa como para exponer lo que se pretende. Por lo tanto, usando Elohim en plural, la palabra en plural nos enseña entonces que ninguna palabra finita puede transmitir adecuadamente la personalidad infinita o la unidad de las personas de la deidad. Hay una cuestión de lenguaje acá, que se queda a mitad de camino para expresar la grandeza de Dios, la dimensión total de Dios, ¿se entiende? Su uso entonces, el plural, podemos decir que además
de supremacía, además de intensidad. Su uso además es consistente con la doctrina de la Trinidad. Así que podemos utilizar las dos explicaciones y no entrar en conflicto entre sí. Dios es uno, sin embargo, como declara su nombre, en Él hay pluralidad, y en esta pluralidad Él tiene ciertas relaciones en y consigo mismo, lo cual, debido a que Él es Dios, nunca pueden romperse o separarse. Y agrego, explicarse. Bien, por eso nos quedamos asombrados, atónitos, viendo su majestad, simplemente al estudiar su nombre, Elohim.